Primicias, primer domingo de febrero. Amén. Y siempre lo hacemos comenzando el primer domingo de febrero porque usted ya sabe todo lo que pasó en enero, ¿cierto? Su trabajo, su bendición, todo lo que tiene. Y hoy está trayendo y presentando sus ofrendas delante de Dios. Algunos lo han traído en especie, otros lo traen también en su sobre. Hay un sobre que nosotros damos aquí para los diezmos y las ofrendas. Así que ahí en el sobre también quiero decirles, dice diezmo, ofrenda, primicias. Puede colocarlo ahí. Al final vamos a tener la oración y la consagración de los sobres y de todo. ¿Amén? Entonces ahora le repartimos los que no tienen para que lo tengan listo al final. Bien, qué bueno verlos a todos. Nos hacen falta algunos todavía, pero bueno, bienvenidos todos. Amén. Vamos a abrir la Biblia en uno de los versículos que están aquí puestos, que es Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10. Creo que es uno de los versículos más conocidos en la Biblia, junto con otros del Antiguo Testamento, pero yo quisiera comenzar con ellos, porque hoy vamos a hablar de dos cosas especiales. Vamos a hablar del principio de las primicias y del secreto. Dos cosas importantes: el principio de las primicias y el secreto de las primicias. Para entender todo esto un poco y también para ser bendecidos, Dios siempre ha dado cobertura a su pueblo. Su pueblo escogido fue el pueblo de Israel, pero nosotros fuimos como esas ramas injertadas allá, ¿cierto? Y por eso pertenecemos al pueblo de Dios, somos también sus hijos. Ese fue el gran privilegio. Y ellos también lo celebran, aunque no sea en este mes. Para los judíos, ellos lo celebran más o menos entre marzo y abril, por el calendario judío. Pero nosotros lo hacemos al comienzo del año. Y lo hacemos solamente para que la iglesia tenga una cobertura de bendición todo este año. En su trabajo, en su casa, con su familia, con sus hijos, va a estar siempre la protección de Dios y la bendición de Dios. Claro, confiamos en Dios, creemos lo que Dios ha hecho, y siempre su promesa en la palabra ha sido bendecirnos, ¿cierto? Y Él lo va a hacer todo el tiempo, aparte de cualquier cosa. Por la misericordia de Dios siempre nos va a dar y nos va a bendecir. Pero como aún nosotros queremos ser mucho más bendecidos, pues presentamos ofrendas, como la que ustedes ven en esta mesa. Amén. Proverbios capítulo 3, el verso 9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. ¿Qué produjiste todo este mes de enero? Con eso vas a honrar al Señor. Amén. Entonces dice la promesa, verso 10: entonces Él, ¿quién? Dios llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Es lo que quiere decir. Amén. Por eso esta mañana vamos a hablar de esas dos cosas que son muy importantes. La primera es el principio de las primicias y la segunda el secreto. En la Biblia siempre hay secretos, ¿sabían eso? Pero no están escondidos para los hijos de Dios. Los hijos de Dios podemos mirar en la palabra sus promesas, su bendición y todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso hoy vas a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Porque lo principal no es tanto las cosas materiales que traigamos o el dinero que dejemos acá. No, lo principal es nuestras vidas. Las primicias para Dios deben ser nosotros primero, ¿cierto? Nuestra familia primero. Presentarle lo primero a Dios es presentarnos nosotros primero. Y eso está desde el Antiguo Testamento. Por eso hay un principio, hay un patrón, diríamoslo así, específico en la palabra de Dios, que es muy básico. Diría yo que es muy fundamental en nuestra vida como creyentes. ¿Y para qué es ese principio? ¿O para qué es eso específico que hay en la Biblia? Pues simplemente es para que la manifestación de las promesas que están aquí escritas en la Biblia y la provisión de Dios ocurra en nuestras vidas. Y ocurra todos los días, todos los años, todo el tiempo que nosotros estemos viviendo aquí en esta tierra. Amén. Así que las primicias van mucho más allá de lo que a veces pensamos, pero también tiene que ver con todo lo que hacemos. ¿De acuerdo? Por eso estamos hablando de ese principio de primicias. Ahora, esto era una fiesta, y era la fiesta de las primicias que se celebraba
donde todos los judíos reconocían la mano de Dios, la bendición de Dios, la provisión de Dios sobre su pueblo. Por eso no solamente esta es una de las fiestas, ellos tenían otras fiestas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, y así hay muchas fiestas que ellos celebran, aún todavía hoy en día lo hacen. Amén. Pero solo con ese propósito, reconocer, celebrar que la mano de Dios siempre va a estar sobre nuestras vidas. La mano de Dios de bendición, la mano de Dios de provisión va a estar sobre su pueblo. ¿Cuántos se consideran pueblo de Dios? Amén. Ven, somos sus hijos, ¿verdad? Aquí estamos delante de Dios y aquí estamos con un solo propósito, y es honrar al Señor solamente. Yo no sé cómo te levantaste esta mañana, quizás de mal genio porque no se alistaron pronto, quizás corrieron, quizás pasó muchas cosas, pero que eso no te robe la paz que Dios tiene en este lugar para tu vida. Quizás en la semana tuviste problemas, crisis, dificultades. Bueno, no sé, solo Dios lo sabe. Pero hoy es el día de honrar a Dios y demostrarle al Señor que lo amas, que quieres estar en su presencia, que no te quieres apartar de esa cobertura, y por eso estás aquí. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, la ofrenda de primicias es vista desde temprano. Yo creo que algunos, y bueno, voy a hacer esta pregunta esta mañana. ¿Cuántos escucharon los devocionales que la pastora está enviando por el WhatsApp? ¿Hablaron de qué? De lo mejor que le debemos dar. De lo mejor que le debemos dar a Dios. Muy bien. ¿Y qué es lo mejor? ¿Y desde dónde viene? Es la pregunta. ¿Desde dónde? Desde Abel o Caín y Abel, ¿cierto? Desde el principio de los tiempos. Si ustedes lo escucharon con claridad, se dieron cuenta que Dios siempre pide lo mejor de nosotros. Amén. La palabra hebrea para primicia, ¿sabe qué significa? Y ténganlo muy en cuenta. Significa una promesa por venir. Eso significa la palabra primicias en el hebreo. Una promesa por venir. Por eso cuando tú consagras tu vida, consagras lo que traes al Señor, espera la promesa de Dios que viene, porque va a venir, y va a venir no en abundancia, sino en sobreabundancia. Amén. Ese es nuestro Dios. Es el Dios de las primicias, es el Dios de los milagros, es el Dios de las sanidades, es el Dios que está aquí en esta mañana. ¿De acuerdo? En los tiempos antiguos el proceso de juntar las primicias era llevar los granos, por ejemplo, involucraba cosas así del campo, ¿sí? Pero ¿sabe cómo lo hacían ellos? Esmeradamente. Lo mejor. Sí, con diligencia, escogido, ¿sí? Ellos no traían una naranja dañada o una mandarina dañada, no. Ellos decían, no, esto no sirve, o mejor, pongámoslo aparte y vamos a colocar esta que sí está bien bonita, ¿sí? Desde el principio hacían preparativos, y cada familia, escuchen bien esto, entre los israelitas tenían que estar atentos a los primeros frutos que diera el árbol, por ejemplo, o las espigas. Cuando eso lo daba, entonces ellos lo cogían y lo apartaban y lo guardaban para Dios, ¿cierto? Para dárselo al Señor, para llevarlo al lugar donde estaba su presencia. Y una vez que ellos encontraban esos granos preciosos, esas frutas preciosas, lo designaban como primeros frutos, atándolos de una forma especial con un pedazo de hilo rojo, ¿sí? Para decir, esto le pertenece a Dios. Lo hacían alrededor de la rama, por ejemplo, o del vástago, o de la vid, de las uvas. ¿Qué digo? Sí, por ahí las uvas. Amén. Lo amarraban. Por eso el principio de las primicias no estaba limitado solamente a la vegetación. Se dice en la palabra de Dios que es toda la palabra de Dios. No es solamente a los frutos, a los granos, es a toda la palabra. Y toda la palabra trata con las primicias, ¿sabían eso? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando usted lee Apocalipsis, al final dice, las primicias serán entregadas al Dios del cielo. Y está hablando de primicias de personas también, de nosotros. Amén.
Ahora, note que las instrucciones de Dios, cuando Él le dijo a Moisés y le dio todos estos mandamientos, dice la palabra que Él preparó a los israelitas para salir de la esclavitud. Desde antes les dijo cómo iban a salir, qué iba a pasar. Pero también les dio algunas ordenanzas y les dijo, bueno, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, después de que pasen este desierto, ustedes van a tener que hacer muchas cosas que yo les voy a mandar que hagan, ¿cierto? Y ahí en Éxodo capítulo 13 hay dos versículos que me parecen vienen al tema y quiero leerlos en esta mañana para que usted entienda un poco más. Dice Éxodo 13, si quieren anótenlo, yo lo leo, versículo 11 al 13, Éxodo 13, 11 al 13. Y dice en la Reina Valera, dice, cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás, miren lo importante, a Jehová todo aquel que abre matriz, o sea, el primero que salga del vientre. ¿Y está hablando de quién? De los hijos, de los niños o las niñas. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, de los machos, serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También dice, redimirás al primogénito de tus hijos. Bueno, se lo voy a leer en otra versión, en la versión ampliada, para que lo entienda más. Dice, apartarás para el Señor todo lo primero que abre el vientre, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán para el Señor. Todo primogénito de asno redimirás, sustituyéndolo por un cordero, y si no lo redimieres, entonces quebrará su cerviz, y todo primogénito entre sus hijos redimirás. Para los israelitas y en la mente de ellos había algo muy específico, muy claro, y es lo que Dios quiere hacernos entender esta mañana a nosotros con este principio de primicias, que lo tengamos muy claro, que Dios es el dueño de todo, que Dios es el dador, que Dios lo tiene a usted aquí así como está, bien vestido, bien rozagante, con sus cachetes colorados, ¿cierto? Que indica que tiene salud, porque yo no veo aquí ninguno que esté enfermo. Quizás alguno tenga un dolor, sí, te diga por ahí me duele algo, pero Dios está aquí para sanarte, para bendecirte, para levantarte, para que salgas de aquí corriendo. Si venías un poquito como caminando raro, pues vas a salir corriendo. Amén. Vas a salir bien de tu cuerpo, porque Dios está aquí. Ese es el Dios que nosotros debemos tener en mente, el Dios que nos bendice, el Dios que pone su mano sobre nosotros y el Dios que está siempre con nosotros. Ese pueblo de Israel lo entendía, pues al principio no, después sí lo fue entendiendo, poco a poco. Pero la Biblia dice que Dios instruye al pueblo y le dice en Éxodo 22, 29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo que Dios está haciendo es reclamando el derecho de todo lo primero. ¿Saben? Es que hasta el primer aliento en la mañana es de Dios. Yo no sé si usted se levanta diciendo por lo menos gracias Dios por este día, gracias Dios porque estoy vivo. ¿Cuántos se acuestan y no se levantan? El que quedan en el lecho y mueren. El primer aliento en la mañana, como cantábamos, que Dios sea nuestro universo, ¿cierto? No demores, dice. Por eso Él está reclamando ese derecho de todo lo primero. Y lo primero, Él decía en el Antiguo Testamento, de los granos, de todo primogénito. Y estaba diciendo también del ganado lanar, del ganado vacuno, todo primogénito macho. Todo lo primero tiene que ser dedicado a Dios por medio de su pacto. Y cada vez que algo es llamado primero, significa primer fruto, y significa también una cosa totalmente dedicada a Dios. En otras palabras, le pertenece a Dios. ¿Sí han entendido esa parte? Le pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios. Amén. Hoy no sacrificamos más los primogénitos de nuestras ovejas o de nuestros ganados en un templo, ¿cierto? No lo hacemos. Tampoco se requiere que redimamos nuestros hijos primogénitos con oro, por ejemplo.
Jesús pagó, dice la Biblia claramente, por toda la redención a través de su muerte. Él ya pagó. Con su sepultura y resurrección, Jesús, escuchen esto, es el cumplimiento de la práctica de todo el Antiguo Testamento. Si usted lee Hebreos 8:6, dice la palabra que Él nos ha dado un nuevo pacto fundado sobre mejores promesas. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Un mejor pacto. Pero sin embargo, el principio de las primeras cosas, como lo llamamos nosotros, las primicias, todavía permanece, todavía está vigente. ¿Saben por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8, para que lo tengan en cuenta. Dios no cambia, y Él no cambia ni siquiera en su carácter, ni Él no cambia en sus principios, y mucho menos va a cambiar en sus modelos, lo que Él ha dejado. Acuérdense que en el Nuevo Testamento dice todo lo que se escribió en el Antiguo y todo lo que vimos es un ejemplo para que en el Nuevo Testamento, para que en la gracia de Dios nosotros podamos saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Amén. Es un gran ejemplo en la palabra de Dios. Por eso Dios todavía considera las primicias como algo santo, como algo dedicado, como algo que tiene valor. Que tiene valor, amén. Hoy las primicias tienen que ver con la práctica de guardar lo principal, lo más importante. ¿Y saben qué? Dios es lo principal. Dios es lo más importante. Dice la palabra que de las primeras cosas que salían le pertenecían a Dios, y Dios es el más importante. Amén. Ese es el principio de las primicias. Eso es lo que nosotros debemos entender hoy en día. Mucha gente no lo entiende. Mucha gente vive en maldición. Mucha gente vive en escasez, en ruina. Y saben, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó para ser bendecidos, para ser prósperos. ¿Sí? Ahora, no estoy predicando la teología de la prosperidad, ni mucho menos. Pero sí estoy predicando las promesas de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, todo lo que dice la palabra involucra todas las cosas en nosotros: la vida espiritual, la vida material, la vida física. Todo tiene un equilibrio. Algunos se van más por la parte física, otra por la parte espiritual, otra por la parte material. ¿No se han dado cuenta? Y le hacen más énfasis a algunas cosas, ¿sí? Y se creen con derechos de hacer y de pedir también. Pero no, la palabra de Dios no es esa. La palabra de Dios es un conjunto, es algo completo que va a guiar nuestras vidas, que nos va a enseñar el camino por donde debemos andar. De algunos de los que vinieron el miércoles al servicio, a la reunión de oración, ¿se acuerdan de esas cosas que deberíamos hacer para tener una oración eficaz? Sí. Y una de esas cosas que decíamos el miércoles era: debemos pedirle a Dios su dirección divina. Nosotros a veces salimos sin dirección, sin rumbo, como dice por ahí. Salimos ahí, ¿para dónde voy? No sé ni para dónde voy. Pero hay que pedir la dirección de Dios en todas las cosas. Amén, hay que hacerlo porque Dios está con nosotros. Por eso hoy le vamos a decir: Señor, si tú eres lo principal y nosotros también para ti somos las primicias, vamos a honrar al Señor con lo mejor. ¿Con lo mejor de qué? De la ofrenda de primicias. ¿Para qué? Para establecer la bendición, la provisión para usted mismo y para su casa a través de su vida rendida al Señor. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Y ese es el principio. Yo no sé si lo entendieron. ¿Sí entendieron el principio? Dios sobre todas las cosas, dueño de todo, su mano de bendición en todas las cosas. Ahora vamos a mirar el secreto de las primicias. Vamos a la Biblia en Deuteronomio capítulo 26, un momento. Deuteronomio capítulo 26, verso 1 y 2. 26. Sí, verso 1 y 2. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 y 2. Y escuchen, los que no tienen Biblia o los que están ahí, escuchen la palabra. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión,
y la conquistes y te establezcas en ella. Versículo 2 dice: coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala. ¿A dónde? Al santuario, dicen algunas partes. Dice: llévala al lugar de adoración, que es el mismo santuario, ¿verdad? ¿Designado para qué? El lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Entonces, ¿para qué son las primicias? Para honrar a Dios. Para que el nombre de Dios sea honrado. Es muy fácil, ¿cierto? Es sencillo. Yo creo que nosotros deberíamos honrar siempre a Dios con las primicias de todo lo que nos pasa en el año, no solamente al principio del año. Todo. Con todo. Debemos siempre honrarlo. El Hijo de Dios está en este mundo para honrar a Dios, para amarlo, para querer hacer lo que Él diga, para obedecerlo, para escuchar su voz, para saber que Él todo el tiempo nos está hablando. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los sordos muchas veces, y muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos. ¿Cuántas veces hemos hablado de que siempre le queremos ayudar a Dios, cierto? No, Dios, yo puedo solo. No, Dios, tal cosa. No, Dios. Pero es imposible. Es imposible, déjeme decirle en esta mañana, si no estamos agarrados de la mano de Dios, si no seguimos sus caminos, su palabra, sus leyes, sus mandamientos, alejados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Nada. Así que yo lo invito en su corazón a que piense en lo que estamos hablando y piense en su vida. Por eso hay un secreto primordial aquí en la Biblia. Y saben, miren, las primicias se constituyeron en el Antiguo Testamento, y era como para nosotros hoy un recordatorio, y para ellos de la salida de la esclavitud de Egipto, de salir de un pueblo que los oprimía y que los tenía esclavizados, ¿cierto? Los israelitas salieron de esa tierra a una tierra que el Señor les prometió y les dijo: les voy a dar lo mejor en esa tierra. Y por eso les digo yo que más o menos como en el mes de Nisan, se llama el mes así en hebreo, que era entre marzo y abril, ellos hacían eso. Tal vez como en el día 16 dice que el sacerdote mecía las primicias llevadas por el pueblo. Dice que 50 días más tarde, en la fiesta de los panes sin levadura, también llevaba los frutos de sus cosechas, y los frutos eran llevados al lugar de adoración, al lugar del santuario. Para nosotros hoy aquí, en este lugar donde estamos, es el lugar de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque usted viene a adorar a Dios. Ya cantamos, ¿cierto? Adoramos a Dios, oramos, leímos la palabra. Ese es el lugar de adoración. Ese es el lugar consagrado para Dios, el santuario del Antiguo Testamento. Por eso está diciendo la palabra ahí en Deuteronomio: cuando entres en la tierra, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévalas al Señor, llévalas al lugar de adoración, el que está designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Amén. ¿Saben? La ley no definía ni un mínimo ni tampoco un tope. Todo se hacía con generosidad. ¿Todo se hacía con qué? Con generosidad. Generosidad. Y esa es la generosidad del dador que Dios admira. Amén. Pero aparte de eso, no obstante, todo debería ser lo mejor, lo escogido, ¿sí? Cuando usted va a comprar un vestido o va a comprar al supermercado algo, usted no escoge lo peor, ¿no? Si se muestra a ver si lo más espichadito me sirve, lo que vale menos. No, usted va, o por lo menos yo hago eso. Yo no voy a un supermercado y digo: voy a comerme esas papas todas dañadas. No, yo escojo lo mejor. Yo sé que cuesta, ¿cierto? Lo mejor siempre costará, pero hay que pagarlo. Nosotros somos los hijos de Dios y necesitamos vivir bien, comer bien y vestir bien. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que sepamos que tenemos un Dios grande, poderoso, el dador de todas las cosas, y cuando hacemos algo para Dios, le damos lo mejor. Amén. Ahora, en esto del secreto de las primicias hay algo muy importante, y es esto: las primicias prueban nuestra fidelidad.
Cada creyente, dice la palabra de Dios, cada creyente es un administrador de todo lo que posee. Primera de Pedro 4:10 lo dice: sed administradores de todo lo que tienen. Primera de Pedro 4:10 dice que todo creyente debe ser un buen administrador de todo lo que posee, o mejor, que es administrador de todo lo que tiene. Yo no sé cómo administras tu casa, tu estudio, tu familia. Yo no estoy metido en sus hogares ni en sus casas, pero a veces con lo que ustedes dicen y hacen están demostrando cómo administran las cosas. Uno puede verlo, ¿cierto? En su manera de hablar, de decir, de hacer las cosas. Pero Dios nos llamó a ser unos administradores de todo lo que tengamos. Por eso Dios está probando nuestra fidelidad. Y cada creyente, cada hijo de Dios debe ser fiel como administrador. No solamente el administrador de todas las cosas, sino en eso que Dios le ha dado para que lo administre. Dice la palabra, debe ser ¿qué? Fiel. Fiel. Diga conmigo, fiel. Fiel. Miremos una cita bíblica acá en 1 Corintios 4:2. Primera de Corintios capítulo 4 verso 2. ¿Lo tienen? 4:2. Miren lo que dice la Biblia. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. ¿Debe ser qué? Fiel. Amén, debe ser fiel. Somos administradores porque Dios es dueño de todo. ¿Usted sabe dónde dice la palabra que Dios es dueño de todo? A ver, ¿quién sabe Biblia acá? Los que leen la Biblia. Bueno, hay algunos versículos, bueno, en muchos libros de la Biblia, pero hay uno en específico que está en los Salmos. En los Salmos, capítulo 24, verso 1. A ver, si lo tienen por ahí. ¿Salmos qué? 24, 1. Oh, ¿qué es lo que dice ahí en la palabra? La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Le qué? Le pertenecen. Somos administradores porque Dios es dueño de todo. Mira al que está al lado, Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Usted no tiene nada. ¿Saben lo que tenemos? Nuestros trabajos, nuestros negocios. Apenas nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado, ¿eh? Yo debo volver bueno. Si me lo entrego. Estamos cuidando lo que Dios nos dio. Y por eso hay que hacerlo todo como para el Señor. Muy bien, amén. Pero además también en el secreto de las primicias hay otra cosa importante, y es esta. Las primicias son una demanda divina. Es algo que Dios demandó y viene de parte de Dios. Miren, el pueblo de Dios estaba llamado a dar primicias por los primogénitos, por los animales y por los frutos de toda la tierra. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 22 y en Deuteronomio y en todos los versículos de la Biblia en estos libros. Pero hay una cosa que él demandaba. Él decía, no debe demorarse. Siempre que nosotros queramos darle algo a Dios, no lo demoremos, no lo retengamos, démoselo. Finalmente es de Dios. Algunos dicen, hemos trabajado y luchado y tenemos esto, pero eso que tienes y que has trabajado y que has luchado durante mucho tiempo no es tuyo. Finalmente te vas a ir sin nada. Nada. ¿Qué vamos a llevar al cielo? Nada. Así como nacimos desnudos, así volvemos sin nada, totalmente nada. Así que Dios está demandando que demos lo mejor sin demorarnos. Nadie, dice la palabra, estaba eximido de dar sus primicias. A Dios se le ofrece
lo mejor de las primicias. Miremos otro versículo ahí en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 18. Números 18, verso 12. Este es un pasaje que habla de las ofrendas, que se hacían con ellas. Dice la Biblia que se le daban a los sacerdotes y a los levitas que habían sido escogidos para ministrar en el templo, ¿sí? Por eso a Dios se le ofrece lo mejor. Y el versículo dice: también te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor, lo mejor, dice, del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Y dice también el verso 13: todas las primeras cosechas de la tierra, o sea, las primicias, ¿sí?, que el pueblo presente al Señor le pertenece. Es de Él, totalmente. Las primicias estaban, ¿qué?, destinadas al sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes, de Aarón y toda su familia, ¿cierto? Es lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Números 18, si usted lee del versículo 8 al 13, se va a dar cuenta de eso. En la actualidad, estas primicias también se dan a los ministros que Dios tiene al frente de una congregación, de una grey, de su iglesia. Cuando nosotros traemos las primicias en especie, todo eso también debería ser para los sacerdotes, dice la palabra de Dios. Pero yo miro todo lo que hay ahí y digo: ¿a qué horas me acabo de comer yo toda esa cosita de, ¿cómo se llaman estos? Pan de bonos. ¿A qué horas? Me puedo enfermar. Entonces, ¿sabe qué hacemos nosotros? Lo compartimos con ustedes, simplemente, ¿verdad? Oramos por ellos, lo consagramos a Dios para que en su casa no falte nunca el alimento, el vestido, su trabajo. Pero luego no soy capaz de comerme 10 duraznos que hay ahí, por ejemplo, o 8 bananos. Quedaría enfermo esta tarde y no me quiero enfermar. Quiero compartirlo con mis hermanos. De eso se trata. Pero aún nosotros damos las primicias en nuestro sobre del dinero, de lo que hemos ganado, de la utilidad que tuvimos el primer día, o de lo que me gané yo el primer día del año. Eso se lo consagro y se lo traigo al Señor y digo: Señor, muchas gracias. ¿Saben? Cada vez que hemos hecho eso, nunca nos ha faltado nada. Nunca nos ha faltado trabajo. Y ustedes pueden dar testimonio, todos los que están aquí, de eso, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. ¿Han sido bendecidos? Amén. Muy bien, pues hoy van a salir mucho más bendecidos todavía. Aleluya. Y hay otra cosa en el secreto de las primicias, que es esta: las primicias determinan nuestra bendición. Las primicias determinan nuestra bendición. Determinan la provisión abundante de Dios. Hay un versículo en el Evangelio de San Lucas. Vamos a mirar un momento, Lucas capítulo 6. Las primicias determinan nuestra bendición, determinan esa provisión abundante de Dios. 6, Lucas capítulo 6, verso 38. Y es un principio de la siembra y la cosecha. Cuando yo siembro, cosecho, ¿verdad? Si yo siembro palabras deshonestas, voy a recibir palabras deshonestas. Si yo siembro maldad, voy a recibir maldad. Si yo siembro robo, voy a recibir robo, ¿cierto? Todo depende de lo que nosotros sembremos con lo que estamos diciendo o haciendo. La palabra de Dios aquí es muy, pero muy clara. Dice: den y recibirán. 6:38. Den. Lucas 6:38. Den y ¿qué? Y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. No es que es un poquito que le van a devolver, no, dice la Biblia: por completo, apretado. ¿Se acuerdan que yo leí eso hace unos días? Sacudido, para que haya lugar a más. Pero también dice: desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad, escuchen bien lo que dice ahí, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Sí? Por eso Dios dice: den lo mejor. Dios nos da lo mejor. Lo más
Sí, lo más, bueno, no sé la palabra decirla ahora, pero o lo más elemental es que Dios no se queda con nada. Así es. Porque todo el mundo dice, ay, pero es que si Dios es Dios, ¿para qué quiere esto? Porque Él no lo devuelve completo. Yo ofrezco algo en el altar de Dios y bueno, los que trajeron los duraznos o el pan van a recibir 10 veces más ese pan, o 10 veces más esos buñuelos o esos duraznos o esos ponqués, lo que hay ahí. Y usted va a tener todo el año para comer y para ser bendecido, para ser saciado. Amén. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos aman a nuestro Dios? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Aplauden a Dios y dicen, Señor, gracias. Él es mi Señor y mi proveedor. ¿Saben? Cuando en la escasez pensamos que Dios no nos da, Él tiene la provisión lista. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. Cuando Dios le pide a su hijo a Abraham y le dice, sacrifícamelo. Y yo siempre traigo a la memoria de eso. Él llevaba a su hijo para sacrificarlo, pero por el otro lado de la montaña estaba subiendo el cordero que lo iba a sustituir. Porque ahí es cuando Él dijo, Dios proveerá. Y Dios ha provisto. Ahí estaba el cordero, dice que enredado en un matorral, ¿cierto? En una zarza ahí. Ahí estaba la provisión. Cuando menos pensamos de dónde va a salir la provisión, porque estamos en un desierto, porque estamos en una situación difícil, porque no tengo cómo pagar el recibo, el arriendo, la universidad, el trabajo, no sé, cualquiera de esas cosas diarias que nosotros vivimos, es cuando Dios ya tiene el cordero allá amarradito en un ladito, y solamente lo que necesitas hacer es lo que Abraham hizo: voltear a mirar y decir, Dios será provisto. Ahí está. Amén. Amén. Dios es provisto para tu vida. Amén. Para tu casa, para tu familia. Niños, no les va a faltar nada en el colegio. Amén. Van a tener todo. Hombres van a tener trabajo. Van a ser bendecidos. Mujeres van a ser emprendedoras de negocios. Amén. Van a tener la bendición de Dios, que es la que enriquece, dice la palabra, y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Amén. Dios nos dará por completo, apretado, revestido para que quepa más, rebosante sobre el regazo. Pero ¿sabe qué determina también nuestra bendición? Que las primicias van a alejar la escasez y van a romper hasta maldiciones económicas. Hay gente que ha maldecido a otros. En Dios se rompen esas maldiciones. Amén. Y somos bendecidos. Pero eso aleja y rompe esas maldiciones. Miren lo que pasa. Voy a darles un ejemplo aquí en Hechos capítulo 4. Libro de los Hechos, sí, les dije bien. Capítulo 4, la vida de los primeros creyentes. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué ejemplo nos daban a nosotros? Literalmente, la Biblia dice esto, versículo 34 al 37. Hechos 4, 34 al 37, literalmente dice así: no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían. No había apego. Hoy hay mucho apego a lo material, ¿no? Mi equipo de sonido, mi televisor, si se me daña, no, yo me endeudo para comprar otro, ¿cierto? Pero hoy somos muy apegados a las cosas materiales. Mire lo que dice la Biblia: porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo administraran bien. Dice la Biblia, lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, dice el verso 36, había un tal José, quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Pero miren lo que él hizo, dice, vendió un campo que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Dice la palabra que ellos no eran apegados a las cosas. Hoy muchos, y me atrevo a decirlo, hasta creyentes cristianos, son idólatras, porque están apegados al dinero, apegados a la casa, apegados al carro, apegados a muchas cosas. Claro, Dios quiere que disfrutemos muchas cosas,
pero no que idolatremos las cosas, o que eso sea lo principal para nosotros. Y algunos idolatran sus hijos. ¿Sabe? Dios te va a demandar eso. Amén. Ezequiel capítulo 44. Las primicias también aseguran el futuro del hogar cristiano. ¿Quieres tener un futuro asegurado? No es que compres una póliza de seguros, o no es que compres que te va a determinar el futuro, porque todo lo que está aquí puede perecer de un momento a otro, quizás mañana. Aseguran el futuro del hogar del creyente, las primicias. Y aquí en Ezequiel, ¿qué les dije? 44, verso 29 y 30. 29 al 30. Dice el verso 29: su alimento provendrá de las ofrendas y de los sacrificios que el pueblo lleve al templo. Las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa, todo lo que alguien aparte para el Señor pertenecerá a los sacerdotes. Dice: los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecen a los sacerdotes. También se entregarán a los sacerdotes las primeras muestras de cada cosecha de grano y lo primero, o sea, las primicias de la harina, para que el Señor bendiga. Mire, ¿para qué es? Aquí está la clave. Para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. ¿Se dan cuenta que Él ya tiene asegurado el futuro de nuestro hogar? Dice: para que bendiga los hogares de ustedes. Amén. Parece que no lo han entendido. Para que bendiga los hogares de ustedes. Gracias. Así es, eso es. Sí, claro. Cuando yo lo digo es porque yo lo creo. Mi hogar va a ser bendecido, tu hogar va a ser bendecido todo el tiempo. Y de eso se trata la palabra de Dios. Amén. Seremos bendecidos por el Dios del cielo. Por eso esta mañana vamos a orar por esta bendición que está puesta aquí. Y por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos y por nuestras primicias. Al ofrendar nosotros a Dios las primicias y lo mejor que hemos traído de los frutos, lo que vamos a hacer primero es reconocer que el Señor es dueño de todo. Es lo primero. Vamos a decirle: Señor, tú eres el dador de esos frutos del campo. Señor, todo se debe a tu bendición, porque si no hubiera bendición no habría frutos. Ahora, yo considero que nuestra nación, Colombia, es una nación muy bendecida. Y tenemos frutos en abundancia, y tenemos cosechas que hasta se pierden o se regalan. Recuerdo que hace poco algunos que protestaban porque la leche estaba muy cara o le iban a subir, algo ya ha pasado. Todos los que tienen hatos de ganado que produce leche venían a traer los carrotanques llenos de leche, pero hicieron un paro, pusieron una manguera en sus carrotanques y la botaron. ¿Cómo se desperdició eso que había podido servir para mucha gente, para muchos niños que no tienen ¿Y cuántos ancianos? que comer, para muchos ancianos, para muchas partes? ¿Qué ancianos hasta para los del bienestar? Amén. Colombia es bendecida, solo que a veces ha estado mal administrada. Y por el que está mal administrada es que sufren otros, o sufrimos muchos. Amén. Con todo lo que roban y directo. Amén. Pero hoy vamos a decirle a Dios: todo te pertenece a ti. Y vamos a consagrar las primicias a Dios. Y vamos a disfrutar de la bendición de Dios. Pero lo vamos a hacer con una conciencia limpia de lo que hemos hecho hasta hoy. Amén. Amén. Con todo lo que tengamos se lo vamos a dedicar a Dios. Y tenga esta sea la oportunidad para que cuando oremos por cada una de las familias, ofrezcan lo que usted tiene en su casa. Ofrezca su negocio, ofrezca su trabajo, su estudio. Y cuando usted lo consagra para Dios, créame que va a haber la bendición de Dios
mucho más rápido. Algunos viven por la misericordia de Dios, pero otros viven en la bendición de Dios. Y yo prefiero vivir en la bendición de Dios, no en la misericordia. No digo que la misericordia sea mala, pero no. Vivamos en la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en esa bendición conmigo? Amén. Aleluya. Es la oportunidad de hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer algo. Aquí hay una canastica que es donde vamos a colocar nuestras ofrendas y diezmos de nuestros sobres. Y lo vamos a colocar aquí, en esta parte. Amén. Amén. Si alguien necesita un sobre, ¿quién me ayuda a repartirlos por ahí? Gracias, Santiago. Quien necesite un sobre, téngalo ahí. Aleluya. Levante la mano, es que necesitan un sobre. Gracias. Vamos a orar, vamos a hacerlo de una vez, como dice la palabra de Dios. Aquí. Sal. ¿Necesitan más? Aleluya. Hay una parte en el Nuevo Testamento que dice que Dios ama a ¿quién? Dios ama al dador alegre. O sea que su ofrenda, su primicia, délo con alegría, con gozo, sonriente, diciéndole: Señor, mira lo que te traigo a ti, Dios. Qué bendición es traerte esta ofrenda o esta primicia. Mira que a veces hay personas que quieren ofrendar y dar primicias también, que ni siquiera están aquí en este lugar. Pero ayer nos encontramos con una pareja que dijo: pastores, yo quiero que mis primicias las lleven ustedes allá. Le dije: ¿tú no tienes iglesia para ir y llevarlas allá? Sí, pero yo quiero que estas primicias, estas, también sean para ustedes. Y aquí nos dieron el sobre y hoy lo traje, mismo. Acá lo tengo para que... Y está el mío y está el de esta parejita que nos trajo esta primicia. Y Dios bendiga. Entonces, y los ha bendecido, créanme. Ellos son así, desprendidos. Lo mejor para Dios, dice. Y así han sido siempre lo mejor. Bien, voy a esperar que ustedes llenen su sobre, llenen su promesa, digan: Señor, si hoy no pude traerla, tengo todo el mes de febrero para traerla, pero hoy va a ser la consagración, hoy va a ser la oración especial por todo esto que vemos aquí adelante. Amén. Así que vamos a orar. Aleluya. Gloria sea a Jesús. Otro sobre, bueno, que... Aleluya. Otro sobre, por aquí hay más. ¿Quién más necesita? ¿Ven? Bien, mientras ustedes terminen ahí, voy a ir a Deuteronomio capítulo 26 de nuevo. Ahí, antes de que oremos, había algo especial que se hacía cuando presentaban las ofrendas y las primicias. Quizás para la próxima vez lo vamos a hacer literalmente como dice la Biblia, pero pues yo dije: Señor, a veces tenemos todo y lo podemos dejar ahí como en el asiento y no tenemos dónde ponerlo, y cuando llegamos a presentárselo pues se vuelve como un desorden de pronto. Por eso cada uno que usted trajo lo fue poniendo en la mesa. Pero miren lo que dice la Biblia acerca de eso también. Dice: coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración. Dice: preséntala al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor mi Dios que he entrado en la tierra que me prometiste. Reconozco que Dios eres el dueño de todas las cosas. Y reconozco que nos sacaste de la tierra de Egipto, que nuestros antepasados sufrieron, y bueno, toda una serie de cosas. Pero luego dice en el verso 10: y ahora, oh Señor, traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Y luego dice: coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate en adoración. ¿Cuántos se quieren postrar en adoración? Amén. Amén. Tu corazón puede postrarse en adoración y decirle: Señor, te traigo esta bendición, te traigo estas primicias, mis diezmos y mis ofrendas,
te los voy a dedicar a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, vamos a colocarnos en pie, vamos a orar un momento por la palabra de hoy. Y luego vamos a hacer la oración por todos en esta mañana. Aleluya. Recuerden que los que tienen sus sobres pueden colocar sus ofrendas también, sus diezmos y sus primicias, ¿no? Aparte de sus primicias, ahí dicen que para qué es cada cosa. Aleluya. Bien. Vamos a orar. Vamos a hacerlo de una forma especial. Ponga su mano aquí en el corazón. Usted va a consagrar su vida. Usted es lo primero para Dios. No es esto material. Esto se desvanece. Quizás un día se desaparezca todo lo que tengamos o lo que Dios nos va a dar de aquí en adelante. Quizás estamos orando por un templo, por un lugar. Esa es nuestra oración. Que tengamos un lugar propio, que cueste no sé cuántos. No tenemos el dinero, Dios lo tiene. Pero eso un día va a perecer también. Pero nuestras vidas hoy van a ser consagradas a Dios y entregadas a Dios. Que esto sea lo primero para Él, lo principal, lo mejor. Por eso le pido que cierre sus ojos y hagamos juntos una oración de poder, de bendición para Dios. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana he aprendido que tú, Señor, eres el dueño de todo. Por eso hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Y te digo, Dios, gracias, porque eres el dueño de todas las cosas. Tú tienes una bendición especial para mi vida, para mi familia, y hoy la recibo. Hoy la recibo, Dios, con todo mi corazón. De hoy en adelante te daré lo mejor, siempre, de todo lo que me das. Gracias, Señor. Te entrego mi vida, porque tú eres lo principal y yo soy la primicia para ti. Tómame, Señor. Haz conmigo lo que tienes que hacer. Cumple conmigo el propósito para el cual fui escogido. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendice mi familia. Bendice a los que no están aquí también. Bendice a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares. Tu palabra dice que de todo lo que tú nos das debemos compartirlo con los demás. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén.